Por un lado está la ley, por otro el caos. Ambos luchan en la balanza cósmica, y uno de ellos tiene un campeón, una persona que porta la espada negra. Hoy en las pantallas, Elric. Buenas a todos, soy Ezcardan, hoy os traigo Elric, la última edición que salió en español, que es la de la factoría. Creo que es la última que salió en español, a menos que ande un poco perdido. Y bueno, esta edición la sacó la factoría con el nombre de Elric, aunque realmente es Stormbringer cuarta edición. De hecho tenéis la pantalla un poco más abajo. Y es un juego, bueno, propio de los 90, creado por Chaosium. Y antes de empezar el análisis, lo primero que veis que el entorno es un poco distinto. Voy a hacer un pequeño experimento con este formato, debido a que ha gustado en uno de mis vídeos anteriores. Así no me veis tanto el jepeto y veis un poco de arte del libro y tal. Y de hecho, si en algún momento me permite, si quiero mostraros un zoom de alguna página concreta, pues me permite encajarla en ese sitio. Así que bueno, empecemos con este libro que utiliza como sistema el BRP de la Armada de Tulu de toda la vida, o del RuneQuest, o como lo prefiráis. La edición que yo tengo, por cierto, veis que es la malulla. Me costó 3,85. Y le voy a quitar el precio. Yo esta edición, obviamente no es con la que jugué, porque esta edición me la compré porque a mí siempre una costumbre que tengo es que si me puedo quitar mis fotocopias, libros fotocopiados con espiral, pues me lo voy quitando a medida que voy consiguiendo los libros. Y bueno, es un juego que yo en su momento jugué poco, es decir, me gustó mucho Elric, que a mí Murku, que es un escritor que me gusta, sobre todo sus primeros libros, cuando no sabe escribir, porque creo que tiene mucha imaginación, y después aprende un poco a escribir y pierde la imaginación por todas partes. Pero bueno, es una opinión personal. Me gusta mucho el mundo creado por Elric y toda la mitología que tiene. El juego de todas maneras no es muy allá. A mí no me entusiasmó. Lo primero que tenemos es una introducción en la que nos hablan del elemento del campeón eterno, algunos resúmenes básicos, una pequeña guía de pronunciación. Aunque he de decir, esto pasa mucho en español. La pronunciación en español es tremendamente simple, debido a que tenemos un lenguaje principalmente fonético. Y entonces estas guías de pronunciación en España sirven menos. Por ejemplo, tenemos Dovcam. Pues ¿cómo se pronuncia? Dovcam. Tenemos Domblas. ¿Cómo se pronuncia? Domblas. Dorel. Dorel. O sea, salvo algunas cosas raras, como por ejemplo una que sería Divin Slorm, que es Dai Bin Slorm. Pero muy pequeñas connotaciones, no es un gran qué. Este libro además coge mucha como fuente principalmente algunos elementos que ya se habían dicho en anteriores, e intenta ser bastante fiel al elemento de Murkuk original. Al contrario que lo que pasa en las ediciones luego de Mongoose, que cogerían también elementos del cómic, algunos elementos inventados o anteriores, que también hacen un poco de eso. Para mí esto en parte es un error. A ver, por mucho que sea fiel, ¿no? Pasa un poco con Conan. Tú puedes intentar ser fiel al autor original, pero es que del autor original hay mucha gente que ha expandido el mundo de formas bastante interesantes. Y tienes lugares, como por ejemplo el lejano oeste, que Murkuk en realidad, bueno, con el tiempo he ido hablando más, ¿no? Pero cuando salió esto, pues más allá de aquel personaje de el final de la saga, porque ya sabéis que cronológicamente está hecha como Conan, está desordenada, no termina de cuadrar. Y por ejemplo tenemos suplementos magníficos como Hechiceros de Patang, que viene a ser una obra casi original, ¿no? El siguiente capítulo es el mundo de los reinos jóvenes, en el que nos hablan un poco de todas las un poco de cómo está hecha la geografía y cómo funcionan un poco los reinos jóvenes. Los reinos jóvenes es un mundo especialmente extraño, aparte de porque está poco descrito, salvo algunas regiones muy concretas, está mucho a la libre albedrío. Y los reinos jóvenes, además, el mundo de Murkuk, que es un mundo principalmente impregnado por el caos, funciona de forma un poco rara,
porque el mundo se va creando a medida que sus gentes lo van descubriendo. Suena un poco súper extraño. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la Torre Evanescente, en el relato, en el que te hablan de que cuando tú vas más allá de las fronteras conocidas, el mundo se va construyendo y aparecen civilizaciones como si todo hubiera existido de ahí desde el principio de los tiempos. Es un concepto un poco raro que en parte de alta fantasía, aunque sea fantasía oscura, o incluso intente emular algunos elementos de baja fantasía, el mundo de Elric, realmente funciona con unos conceptos muy de alta fantasía. No solo eso, sino también las invocaciones, las armas demonio, un montón de elementos que pues podrían no encajar con nuestra visión de una fantasía gótica o más gritty. Moorcock intenta muchas veces crear una disonancia muy tremenda entre lo que parece que nos expone y lo que nos está exponiendo. Nunca nos podríamos imaginar, por ejemplo, a jinetes de dragón invocados por un cuerno en esta saga, ¿no? Por el tipo de ilustraciones y el tipo de relatos. Sin embargo, eso pasa en las novelas. O sea que hay un elemento disonante muy importante que hay que tener en cuenta. Los elementos fantasiosos, y sobre todo, aunque tanto en la saga de Elric no se ve, pero en la de los otros campeones, los campeones de la ley, y Cochrun y tal, sí se ve, existe un mundo directamente que está congelado en el tiempo, ¿no? Porque la ley lo ha congelado. O sea, hay que tener cuidado con algunas cosas. Aunque nos permitan dirigir cosas de baja fantasía, hay que tener en cuenta que en el entorno quizás no lo sea. Lo siguiente que tenemos, bueno, pues es cómo funciona la tecnología, la magia, la economía, descripciones geográficas, descripciones de las gentes. Viene a ser una recopilación de muchas cosas que se habían comentado en las ediciones anteriores del juego. Y un viaje por los reinos jóvenes. No nos vamos a parar mucho, principalmente porque hay un suplemento que es el Atlas de los reinos jóvenes 1, y es curioso que sea 1, aunque luego saldría un 2 como homenaje, en el que hablaremos un poco más del funcionamiento de los reinos. El siguiente capítulo es el capítulo de creación de aventureros. Se nota aquí que ha pasado mucho tiempo, porque vamos a ver cosas que si jugáis a juegos de rol más actuales nos van a sonar en principio extrañas. Aunque en principio se juega con un elemento muy similar a lo que funciona en la llamada de Tulu, teniendo muy similar, Tulu RuneQuest. En principio se va a determinar tanto la raza como la profesión un poco al azar, y esto es en parte un elemento negativo, porque ¿por qué querrías no llevar un melnimonés? A ver, los melnimonés es la raza Guffin del juego, es la cheta, ¿no? Aquí es verdad que hay muchas cosas, pero que no están no me parece que estén tan separados de otros personajes, aunque yo he de reconocer que jugué principalmente a la edición de York Internacional, donde directamente pues era la juerga, ¿no? Pero es verdad que si alguien saca un 52, pues te sientes un poco tonto. Aparte de esto, decidir aleatoriamente tanto tu profesión como tu raza. A mí la parte de la profesión no me importa. Yo soy mucho que utilizar tablas de generación de personajes aleatorios, principalmente porque me ayuda a salir mucho de mi zona de confort, porque si no siempre usaría un guerrero humano normal. Mike, el guerrero, probablemente. Pero a mí me ayuda mucho salir de zona de confort y utilizar cosas que habitualmente no están. Yo, por ejemplo, la primera vez que llevé un mago en un juego de rol fue porque me salió de forma aleatoria, porque yo les tengo bastante asquito a los magos, ¿no? Y bueno, un poco he ido cambiando, pero no me gustaban, y la primera vez que pude llevar a uno, y de hecho pues lo llevé bastante bien, es decir, fue principalmente porque me salió una tabla aleatoria. A mí las creaciones aleatorias me gustan. El mayor problema es que es casi una obligación, porque por los niveles de poder funciona un poco como Warhammer Fantasy. En algún momento hablaré de ese juego, pues funciona de esa forma, ¿no? Y tenemos cosas que nos parecen un poco anacrónicas a la hora de la generación de estadísticas al azar. El típica cosa de decir, me ha salido un personaje que lo primero que va a hacer es despeñarse. Así que bueno, a mí no me termina de convencer del todo la creación de personajes, pero bueno, es la clásica del sistema BRP. Yo particularmente tengo un problema especialmente con el sistema BRP, ¿no? Es uno de esos sistemas que me pasan como Fate, que me salen sarpullidos cuando lo uso. Pero, a ver, si os mola, pues es el de toda la vida. Las habilidades, bueno, pues es el sistema de habilidades. Conocéis la llamada de Tulu, y si estáis viendo este vídeo probablemente
y este canal probablemente conozcáis La Llamada de Tulu, es un juego que se basa principalmente en porcentual, una serie de habilidades, aproximadamente unas 30-40 habilidades, en las que tenemos un mínimo y vamos subiendo. No tiene más, las habilidades van de 1 a 100, algunas tienen un mínimo, por ejemplo buscar, que empieza con un 20%, por ejemplo montar a caballo, que empieza con un 35%. He de decir que las habilidades, pues obviamente, son más aventureras y menos investigadoras. Se parecen un poco más a lo que podemos encontrar en RuneQuest, que quizás lo que podamos encontrar en La Llamada de Tulu, obviamente. Pero bueno, el esqueleto del juego es el mismo. A continuación tenemos el sistema de juego. El sistema de juego es tremendamente simple. Vamos a hacer una tirada en la que tenemos que sacar menos de lo que tenemos. Si tenemos una habilidad a 50, hacemos una tirada de dado 100 y tenemos que sacar menos de 50. Es más simple, es quizás uno de los sistemas más simples que puede existir dentro de los juegos de rol, y por eso BRP en principio es tan popular. Y bueno, a pesar de que a mí no me gusta, decir que da cierta funcionalidad, aunque quedan elementos que a mí me desagradan bastante. Principalmente porque no me gustan los juegos de cap superior. ¿Qué son los juegos de cap superior? Los que tenemos un máximo de habilidad. Hay juegos que me gustan mucho que los tienen, pero no cambia que no me gusten esos sistemas. Porque, por ejemplo, no permite una regular bien las habilidades. Si nosotros tenemos que sacar, por ejemplo, tenemos 70 y tenemos que sacar menos de 70, significa que el máximo es 100. Y tarde o temprano podemos llegar al máximo. Prefiero los juegos en los que gradúan las dificultades hacia arriba, cogiendo un bono o con dificultades más fijas. Pero bueno, esto ya es cosas personales. Yo os digo, a mí no me termina de convencer, además porque funcionan raro, porque parecemos tener bichos con habilidades de 220%, gente que se sale de la escala. Es verdad que para jugar con humanos a lo mejor no se nota tanto, pero cuando ponemos elementos sobrehumanos, ya sean personajes humanos que han trascendido parte de su humanidad o monstruos, y aunque en La Llamada de Tulu podemos decir, pues, es que los monstruos son muy excepcionales, ya, pero es que esto es un juego fantástico y aquí tan excepcional no es. Es verdad que es raro, los monstruos se tratan de un tratamiento más similar al que puede ser de Conan, donde el monstruo es un leitmotiv y no un saco de patatas como en D&D. O sea, hay un motivo por el que los monstruos están detrás de los sitios, ¿no? El monstruo pasa a ser un elemento de la historia, aunque sea meramente un MacGuffin, y no un mero decorado del dungeon como puede ser en D&D. Aunque es cierto que Stormbringer, aunque nos intente poner más problemas humanos, enfrentándonos a humanos, las criaturas sobrenaturales es algo a tener en cuenta y que de hecho suelen ser comunes, aunque vuelvo a repetir, no como decorado, sino como elemento. Tienes bastantes elementos, modificadores, por ejemplo, por los modificadores clásicos, porque dices, joder, si tengo, por ejemplo, correr 30, ¿significa que una de cada 3 veces tengo un accidente corriendo? Pues no, porque los elementos rutinarios, pues por ejemplo, no se tiran. Eso, bueno, entra dentro de la filosofía de juego que tienen y de resolución de acciones que tienen los juegos propiamente de los 90 y los 80. El juego, en fin, es muy simple. Tenemos el sistema de heridas, que cuando recibimos, podemos recibir heridas graves y recibimos más de... Quiero recordar que era nuestro poder por 4 cuando perdemos la mitad de vida. Bueno, hay cuando nos hacemos mucho daño tenemos una tabla de críticos que no viene a ser lo que podemos encontrar en juegos como RuneQuest 6, pero digamos que es bastante chunga, ¿eh? Es de la que cuando lo recibes dices, mierda, ¿por qué lo he recibido? Y bueno, las reglas de curación típicas de que te curas de curación muy lenta, ¿no? Aquí no puedes descansar en una tienda de campaña y levantarte de nuevo. A continuación tenemos el capítulo de combate, donde vamos a tener un combate bastante detallado, empezando por ejemplo, si te quieres mover, si quieres atacar, si quieres salir, recoger. Tienen muchísimos tipos de acciones, esquivar, parar, respuesta. Es muy detallado, empezando por ejemplo con la iniciativa, que va por orden decreciente de destreza. Después declaramos lo que vamos a hacer, después van las acciones mágicas, después van las acciones y después van las resoluciones, ¿no? Es curioso esto de que la magia va antes de los ataques cuerpo a cuerpo. A mí me resulta un poco raro, ¿no? Es un poco como las armas de fuego en Tulu. Tenemos nuestras categorías de armas, si queremos parar con escudos, con armaduras, proyectiles.
sus tablas de picias. Ya os digo, es un combate especialmente detallado y bueno, propio del sistema BRP, donde cada maniobra, cada movimiento funciona bastante bien. He de decir que habiendo disfrutado de cosas como el combate de RuneQuest 6, este se hace tremendamente primitivo. Es un sistema de combate muy simple, que viene a ser una especie de híbrido entre lo que podemos encontrar en el sistema de RuneQuest y en el sistema de llamada de Tulu, siendo más complejo y más detallado que la llamada de Tulu, pero sin llegar a los niveles de complicación de las ediciones viejas de RuneQuest, y por supuesto sin llegar al grado de detalle y en parte de excelencia, pese a que tiene sus defectos, de RuneQuest 6, en el que creo que es uno de los sistemas simulacionistas más potentes que existen. Otra cosa, y lo que nos podemos preguntar es, ¿queremos eso? Porque son dos cosas distintas. Tú puedes tener un sistema de combate o un sistema muy detallado, muy bien hecho, muy bien creado, perfectamente matemáticamente equilibrado, incluso tremendamente desafiante, como puede ser el de Espada Negra o el de RuneQuest 6, y otra cosa preguntarte es si es lo que tú quieres en el juego, si es lo que tú estás buscando, porque a lo mejor lo que quieres es un sistema mucho más simple, mucho más directo, como puede ser el de Savage World o el de Feng Shui 2, en el que ese grado de detalle realmente te importa poco. Eso ya depende mucho de los jugadores. Este sistema de combate de Stormbringer vendría a ser un sistema de combate detallado, que sin llegar a los grados de detalle que puede tener las ediciones de RuneQuest más avanzadas, como 5 o 6, sí que es cierto que tiene suficiente detalle como para ser bastante interesante. Así que bueno, esto ya depende de lo que estéis buscando. Una cosa que tiene además el juego es que tiene una gran cantidad de armas, con sus propias estadísticas, propiamente dicho. Diferenciando entre una gran cantidad de ellas, tenemos aquí la tabla de armamento, en el que, bueno, evidentemente, y un problema para mí, que es lo que no me gusta de este juego, y una de las cosas por las que no me gusta BRP, aunque quizás para hablar mal de BRP utilice un vídeo aparte, del por qué yo creo que este sistema no me termina de agradar y me resulta un problema, es que tú puedes saber perfectamente espada ancha tener un 70%, pero cuando coges una espada normal pues pasas a tener un 15%, ¿no? Porque todas las armas se suben por su categoría y cada arma técnicamente es una categoría. Que no está mal, es un monocionista, o sea, pero no sé, no me convence. Tenemos un capítulo de situaciones especiales que viene a ser pues todo lo que son excepciones a las reglas, ¿no? Daño de ácido, combatir con dos armas, desenvainar arma en mitad de un combate, combatir debajo del agua, estar oculto, ser invisible. O sea, todo lo que son un poco estados alterados o cosas raras que pueden ocurrir en combate, venenos, electricidad, algún efecto de algún conjuro. Pero todo esto del combate, en realidad, y hasta donde hemos hablado, no es lo interesante de Stormbringer o de Eldritch. Lo interesante y por lo que mola este juego, en realidad, es la magia. Donde, pues, este juego es donde demuestra su potencial. De hecho, esto es una lástima, porque hace que realmente no llevar una clase relacionada con la magia o la invocación o con esto te dé la sensación de que estás jugando al juego a medio nivel. Es verdad que no hace falta que el grupo entero lo lleve, pero no tener alguien en el grupo, uno o dos personas que tengan acceso a esta parte, cuando es la parte más distintiva de este juego y esta ambientación, es un poco como en Star Wars no llevar Jedi. Yo soy muy en contra del grupo de Jedi, pero es verdad que uno de los temas de Star Wars es la fuerza, en mayor o menor medida, hasta en Rogue One. Hay un tema importante de la fuerza, aunque no aparezcan Jedi, es un tema importante. Entonces, tener a alguien que sea importante para ese tema, aunque no sea usuario directamente, puedes llevar un grupo que no tenga magos o que no tenga nada que ver con la magia, pero el grupo sí tiene que ser interesante, porque uno de los temas de la ambientación es precisamente este elemento mágico, este elemento caótico, este elemento que impregna a los reinos jóvenes con los que están montados, que es un reino especialmente montado y ejecutado por la magia, principalmente de los melniboneses, creadores del mundo a todos los efectos.
Pero, claro, ese elemento tan importante, si tú no tienes o no tienes personajes relacionados, lo pierdes. Así que bueno, y es posible que en el grupo nadie tenga estas capacidades, y yo lo creo que es un error. Es verdad que el tema de la magia, por cómo funciona la estadística de poder, que cambia bastante de ediciones anteriores, donde el poder era la clave del juego, no tener un personaje con poder mínimo X, da la sensación de que estás perdido. Aquí necesitas un poder 16, 16, 15, creo recordar. No, 16 para poder ser un mago. No es difícil, pero anteriormente el poder dependía todo. De hecho, eso fallaba en las estadísticas cuando veías personajes humanos de poderes 25, 45, porque si no, no podían ejecutarse. Aquí el poder, la mecánica ha cambiado para ser mucho más permisiva, se recarga mucho más fácil, no necesitas tanta dependencia del propio poder, con lo cual la estadística de poder, aunque es importante tenerla alta, ya el sistema no depende ni te merma tener una estadística más decente, lo cual hace que gente como Elric pues ya no tenga que tener poder 150 para poder hacer lo que hace en las novelas, porque al fin y al cabo pues no lo tendría, ¿no? A pesar de que su espada le ayuda bastante. Tenemos una serie de elementos que para aprender la magia, cómo ejecutarla. Tenemos un límite, nuestra memoria tiene un límite de hechizos que pueden llevar. Esto es muy parecido a la magia civilizada de RuneQuest. Al fin y al cabo es lo que hay. La magia técnicamente es la ciencia de Melniboné. Tenemos un listado de hechizos, no muy amplio, he de decir, y un montón de pequeños efectos, ¿no? Pero de todas maneras, donde esto demuestra su valor es no tanto en este apartado, sino a la hora de crear nuestros propios hechizos, o sobre todo, por supuesto, de crear nuestras propias convocaciones. Aunque es cierto que este libro básico incluye bastante, no va a ser hasta el Grimorio de Bronce donde vamos a ver desatado el potencial completo de estas reglas. Por eso no estoy profundizando demasiado, porque al fin y al cabo el Grimorio de Bronce técnicamente nos va a abrir una infinidad de posibilidades, y es donde voy a entrar realmente a hablar de la magia. Un poco como el mundo, que voy a esperar a hablar del Atlas de los Reinos Jóvenes. Pero bueno, aquí habla muchísimo de los demonios y de las invocaciones. Tenemos muchísimos estas porque es una parte fundamental de este juego, en el de invocar demonios, vincularnos con demonios, hacer pactos con demonios, usar los demonios para que nos ayuden. Un poco como podemos ver en parte en las propias novelas de Elric, a otro nivel, ¿no? Y tenemos un montón de estadísticas y de cosas que le podemos meter a nuestro bicho particular, ¿no? A nuestro elemental o nuestras invocaciones. Es verdad, tenemos las reglas de llamadas y todo ese tipo de cosas. Es verdad que, ya os digo, que el juego hace mucho hincapié e intenta hablarnos muchísimo de todo lo que supone todos los elementos propios de esta invocación. Me hubiera gustado, de hecho, que la parte de invocación fuera mucho más detallada y mucho mejor. Grimorio de Bronce soluciona muchos, pero yo quizás le hubiera dado un elemento mucho más importante, o un leitmotiv mucho más predominante de este elemento en el juego, porque creo que es bastante definitorio del mundo de Elric. Pero eso es particular. Es igual que todo el tema de objetos encantados, místicos o tal, pues también le hubiera dado bastante más caña de lo que da aquí. Pero bueno, eso es particularmente lo que hubiera hecho yo. Después tenemos el director de juego. El capítulo de director de juego, donde vamos a... Bueno, pues los típicos consejos muy facilitos, y de hecho dedica muy poco. Apenas creo que dedica 8 páginas. En el que nos habla de cómo dirigir, de cómo hacer las cosas, de cómo llevar una campaña, de cómo dirigir bien una especie de mención al combate de masas, que no va a dar mucho porque va a entrar en un suplemento que creo que no vimos en español. Los encantamientos, que son esta cosa de las armas encantadas, en que tampoco va a entrar especialmente, donde veremos cosas en el Grimorio de Bronce. El tema de la lealtad de la gente y de las invocaciones. Nos hablan de los no humanos, sobre todo dándole mucho hincapié a los melniboneses y a los medio melniboneses, ¿no? Un poco la cultura de Melniboné. Tampoco voy a entrar especialmente porque tengo el libro de Melniboné y hablaré de Melniboné en su propio libro, para
no contagiar esto. Vamos a tener un pequeño listado de héroes y personajes menores, tipo asesino, campesino, un capitán de barco, un ladrón, un mercader, penejotas de montón, que, bueno, pues por el cómo está dinámica las propias reglas del DRP, pues sí que necesitamos una serie de plantillas base. Y a continuación vamos a tener algo que, bueno, pues este tipo de cosas que suelen gustar bastante, que es un compendio de héroes y monstruos, ¿no? Donde vamos a ver gran parte de los personajes de las novelas y criaturas. Donde, por ejemplo, vamos a tener al Duque Aban, a la princesa de Cimoril, al propio Elric de Melniboné, al Señor de los Dragones, al ninja que va con él, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Bueno, un montón de personajes icónicos e importantes de las novelas y de todas las obras que cogieron especialmente para aquí, que creo que recordar que venían algunos de los cómics. No la serie nueva, que yo no la he leído, pero me han dicho que está bastante bien. Y a continuación vamos a tener un bestiario con nuestros propios bichos, golems, gigantes de nieblas. Un poco este bestiario tan particular y tan interesante que tiene el mundo de Elric, a mí me parece, tiene una mezcla de tuluideo con algunas sillas de pinza bastante guapas que a mí me gusta, pero tampoco es que tiene mucho, apenas tenemos unas 8 páginas de bichos que vendrán a ser pues como entre unos 16 más o menos. Hay una cosa que se me ha olvidado mencionar, que me he fijado cuando he estado hablando de los personajes, que antes de pasar a lo siguiente, que es el tema de la ley, el caos y la balanza. Es una cosa que es muy importante en el mundo de Elric, porque todo el mundo sirve a uno de los 3 elementos, la balanza cósmica, la ley o el caos. Digamos que vienen a ser un poco los alineamientos, pero funciona un poco más parecido a lo que puede ser el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza. Todos los personajes en el multiverso de Elric tienden a servir a una de estas 3 entidades, habitualmente la ley y el caos. El mundo de Melniboné y los reinos jóvenes está orientado hacia el caos, igual que algunos de los otros mundos están orientados hacia la ley. Por eso Elric es uno de los 2 campeones del caos. Es el campeón eterno, una serie de guerreros con espadas mágicas que aparecen en todas las realidades. Y bueno, pues Elric es uno de los 2 campeones del caos. Es muy caótico, de hecho. Pues estos desequilibrios, cuando llegamos a ciertos puntos, nos van a convertir casi en avatares, como le pasa al propio Elric, de uno de estos 3 enormes poderes cósmicos. Estas fuerzas primigenias conceptuales que, bueno, pues que rigen la realidad y nos van a convertir un poco en avatares y nos van a guiar un poco los dominios. Porque otro de los temas, y vuelvo a repetir que aquí me da un poco lástima, a ver, es que claro, viéndolo en perspectiva, con 30 años de distancia de publicación del juego, o 20 años de distancia de publicación del juego, como es esta edición, 40 desde la primera edición, o 30 desde la de yo, que es la que yo jugué. Claro, todo es muy fácil de decir. Yo es que hubiera hecho, claro, con todos los sistemas, con todas las elementos de diseño del juego, pues pensar ahora cómo habrías hecho las cosas es tremendamente fácil. Pero yo hubiera hecho probablemente cosas bastante diferentes. Yo haría a día de hoy cosas bastante diferentes y no me conformaría con algunos de los elementos que nacen aquí, ¿no? Y es una lástima que estos temas como el conflicto entre la ley y el caos, temas como que es lo que quería decir, era que la gente es esclava de su destino, es esclava del destino que ha destinado él. Elric, al fin y al cabo, intenta luchar toda su vida contra su propio destino para descubrir que no importa cuánto luche, porque la realidad se va a converger en que lo cumpla. Así acaba como acaba en lo que realmente es la primera novela de Stormbringer, aunque sea la última en elemento narrativo, ¿no? Es el final de su línea temporal, es la muerte de Elric, al fin y al cabo, o del concepto de Elric para renacer de otra forma, aunque es la primera novela que se publicó. Pues claro, muchos de esos temas, la tabura del destino, la cadena inamovible, el tema de los campeones, el tema de los avatares, las invocaciones, cosas que BRP pues intenta funcionar, pero mal funciona en muchos aspectos, porque está atado a lo que funcionó en RuneQuest. Al fin y al cabo a RuneQuest también le falla.
cuando hable de RuneQuest algún día, probablemente pues lo diré, ¿no? Tú no puedes jugar a RuneQuest lo que RuneQuest te propone. Tú, la Guerra de los Héroes es injugable con el sistema de RuneQuest, porque no te permite hacer lo que en teoría tienen que poder hacer lo que se van a ser los héroes de la Guerra de los Héroes. Por eso siempre que se ha llevado a cabo algo de RuneQuest está antes de los acontecimientos que van a llevar a la Guerra de los Héroes o en la segunda del mundo, porque son los momentos en los que tú puedes intentar, o sea, jugar la primera sería imposible, también porque funciona un poco como la Guerra de los Héroes. Es que estamos hablando de que la gente es capaz de hacer ciertas cosas y tiene ciertas capacidades que el sistema mundano terrenal de DRP lo impide. Pero bueno, a continuación tenemos una aventura, ¿de acuerdo? Va bastante simple, de introducción. La típica aventura que venían en los años 80-90, en la que te presentaban todos los elementos básicos del juego, un poco de investigación, un poco de combate, un poco de magia, que presentan todos los puntos básicos, el tutorial. Y después de esto tenemos el sistema de recursos, que viene a ser una conversión entre ediciones de Elric. Nos viene una serie de personajes listos para jugar. Es un apéndice con ayudas de juego. Y a continuación, aunque voy a parar muy poquito en él, pese a que son las últimas 100 páginas del libro, bueno, son 70 y pico, es Elric de Vente. Elric de Vente, cuando salió de Vente, y este juego es más o menos contemporáneo, de hecho, bueno, es directamente contemporáneo en español, sería un libro que se llamaba Los Señores de los Dragones de no sé qué. ¿Vale? Es un suplemento de esta edición pensado para poder jugar con D&D 3 a Elric. ¿Qué pasa? Es casi lo primero que sale para D&D licenciado, lo cual pues funciona tremendamente mal. Bueno, es para original, ni siquiera es para 3.5. 3.5 cambia poco, pero cambia mucho más de lo que parece. Y claro, pues es que es basura, porque no está inspirado. O sea, es como decir, mira, tío, saca algo para D20. Yo me imagino el grupo de reunión diciendo, hostia, esto de D20 parece que funciona mucho. ¿Sacamos algo para D20? Venga, va, saca algo para D20. Pues ¿alguien sabe cómo funciona? No, pero tú sácalo. Así que poco a poco va saliendo esto, que es un sistema bastante malo. Yo solo conozco una persona que ha jugado esto y me ha dicho que es que después de la primera sesión no quisieron repetir, volvieron a jugar con este manual. Y bueno, de hecho con el de Yok. Ya os digo, yo este manual concretamente, lo único que he hecho ha sido leérmelo, porque yo al que he jugado en realidad es el de Yok Internacional. Y es que es tremendamente malo. Es que no, ni lo voy a analizar porque no merece la pena. Es un muy caduco, ya era caduco en su época. Nadie lo pone bien. Tiene una serie de monstruos y personajes con las estadísticas del bloque de 20. Tiene algún conjurito nuevo. Pero claro, pierdes gran parte del elemento de la invocación, del elemento de la lucha entre ambos conceptos, entre la ley y el caos. Viene a ser representar un poco de bloque de estadísticas, intentando representar un poco los demonios, que claro, tienes que coger cosas de D&D para poder hacerlo. No es la adaptación que yo jugaría con D20. De hecho, si os digo la verdad, la que yo cogería sería el Elric de Melniboné de Mungus a día de hoy, si quisiera jugar a algo tipo a Elric. Y a veces ni eso. Dependiendo de lo que quieras jugar, va a sonar raro, pero incluso me quedaría con Casas de Sangre. Así que bueno, ya os digo, Elric es un juego que a mí me gustó mucho, disfruté muchísimo. Creo que además es una lectura muy inspiradora. Me encanta el universo creado por Moorcock para esto. Pero he de reconocer que a día de hoy yo no utilizaría este manual. Creo que hay infinitamente formas mucho mejores de intentar llevar Elric a las mesas con lo que es la ambientación. Hay muchos juegos mucho más apropiados. De hecho, me gustaría ver cómo podría funcionar Elric con
con juegos un poco más modernos. Incluso aunque sea con el sistema BRP nuevo de Chaosium, ¿no? Aunque yo he de decir que no usaría BRP para Elric, creo que no le queda especialmente bien. No sé cuál usaría, pero por ejemplo, pues a lo mejor ver un Elric con el sistema 2 de 20 de Modicius que ha utilizado para Conan o para Infinity o para Star Trek, yo creo que ahí puede quedar mucho mejor. De hecho, sería bastante interesante. Molaría verlo. Pero bueno, ya os digo, Elric. En próximos vídeos iré repasando un poco los suplementos de esta edición, que son los que tengo. Yo no tengo los viejos, ya os digo. Fotocopias con espiral. Cosas de principio de los 90 y ser adolescente. Así que nos vemos.